Estamos de regreso, Dios te bendiga. Eh, Casa del Alfarero, iglesia preciosa, a quien amo con todo mi corazón, cada miembro, cada hermano, hermana, es la familia, somos familia. Casa del Alfarero es una familia el cual cuidamos los unos a los otros, nos estamos cuidando siempre, orando y perseverando en la fe. Y a todos aquellos que quizás en este tiempo de pandemia se den cuenta de que necesitan de Dios y quizás no se están congregando en ninguna iglesia. Bueno, próximamente cuando el gobierno nos dé el ok para poder reabrir las puertas físicas de la iglesia, pues te invito a que seas parte de Casa del Alfarero. Estamos situados, en la calle 2201 University Avenue de la ciudad de East Palo Alto, aquí en California. Si no me conoces, yo me llamo Guillermo Ruiz y soy el pastor de la iglesia de Casa del Alfarero. Así que va a ser un gusto poder estrechar manos, va a ser un gusto poder conversar el día que físicamente podamos vernos cara a cara. Creo que hay un anuncio que no hemos puesto y es de que próximamente vamos a estar sacando al aire Casa del Alfarero, un programa nuevo a través de la Miria también, que se llama Entre Mujeres. Si no me equivoco, Entre Mujeres se llama el programa y yo sé que va a ser de gran bendición para las mujeres. Y lo va a conducir mi amada y preciosa esposa, la pastora Karina Ruiz. Yo sé que va a ser de gran bendición para ustedes, mujeres. Van a tener un tiempo donde puedan gozarse, donde puedan hablar de todos los temas que ustedes necesiten hablar. Y próximamente estaremos dando las fechas y los días, los horarios en que este programa va a salir al aire. Así que bueno, creo que son todos los anuncios que se han pasado. Le damos gracias a Dios. Yo le doy personalmente las gracias a Dios por la oportunidad que tengo en esta tarde de poder traer un mensaje a la iglesia y un mensaje afuera de la iglesia. Porque sabes, la iglesia, la palabra iglesia significa los llamados hacia afuera. Y estamos nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, llamados a llevar el mensaje, un mensaje de esperanza, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de las buenas nuevas. Son noticias, buenas noticias significa Evangelio. Y nosotros estamos encargados de llevar esas buenas noticias a aquellos que no la tienen. Y vaya que sí necesitan mucha gente en este tiempo recibir buenas noticias, ¿verdad? Después de todas las malas noticias que se reciben a diario, hora tras hora, hay malas noticias de todo el mundo recibiéndose, ¿verdad? Pues déjame decirte que en este momento vamos a hacer un stop a las malas noticias y vamos a entrar en las buenas noticias, y esas buenas noticias se llaman Jesucristo. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, porque en los tiempos que nosotros nos tocan vivir, estamos viviendo, iglesia, nos encontramos desafiados a creer que hay un verdadero evangelio, que son las buenas noticias. Estamos desafiados a creer que más allá de todas las malas noticias, hay buenas noticias, y ese es el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. O de otra manera, vamos a conformarnos con palabras, muchas palabras que vas a encontrar en la Miria también, de falsos maestros y falsos profetas, y muchos de estos tuercen la verdad de la palabra de Dios y obligan a la palabra de Dios a decir cosas que no son verdad, como podemos poner ejemplo, como doctrinas de pactos, doctrinas de prosperidad y tantas otras cosas que han salido en los últimos años, manipulando a la palabra, la santísima palabra de Dios, a decir cosas que la palabra de Dios no dice ni establece. Esos son los tiempos que hoy estamos viviendo, iglesia. Ese es el tiempo que vivimos hoy, extraviando a los hombres en mentiras, en herejías, que los llevan a la confusión y al error. Una palabra mal enseñada en la Escritura te puede llevar a la herejía y al error. Y el error te puede llevar, hermano, hermana, al desastre en tu vida. Es por eso tan importante que nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Debemos leer la palabra de Dios. Muchos a lo largo de mi vida, como ejemplo, me han llamado loco, me han llamado fanático. No tienes otra cosa que hacer. Yo conocí al Señor a los 14 años. Era un teenager cuando
el Señor vino a mi vida y fue la manifestación más grande, la experiencia más grande que yo como ser humano pude haber tenido en mi vida, y hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, puedo decir, Cristo es lo más grande que al ser humano le puede pasar, porque Cristo fue lo más grande que me pasó, fue lo más maravilloso que pude haber pasado en mi vida. Pero déjame decirte, esa experiencia personal, hermano y hermana, me ayudó en el momento, porque yo en esa edad estaba en la high school, estaba estudiando, me ayudó ¿para qué? Para poder resistir a la gente que no entendía la verdad, que no entendía el evangelio, que no entendía qué significaba ser cristiano. Aún yo recuerdo estar llevando un montón de libros, un montón de cuadernos para tomar mis clases. En ese tiempo, te estoy hablando ya hace un tiempo largo, eh, pero yo no dejaba de llevar mi Biblia a la escuela. Y eso me sirvió para mí, para pulirme como cristiano, pero también sirvió de tropiezo para otros que no entendían el valor de poder conocer a Cristo en los tiempos que nos tocan vivir, en el tiempo que me tocaba vivir, que también fueron tiempos difíciles, al igual que hoy. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Pero esa preciosa locura del Evangelio es la que me ha traído hasta el día de hoy y que nunca he negado a Jesucristo, porque yo he podido comprobar, no tan solo con experiencias espirituales, sino a través de las Escrituras, la veracidad de la existencia de mi Dios, a Jesucristo, que un día vino hace 2000 años atrás, caminó entre nosotros, dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día y hoy por Él tenemos salvación, gracia y vida eterna, hermanos. Eso es lo más maravilloso que el ser humano puede, el regalo más grande que el ser humano puede llegar a tener en la vida. Y el mundo, hoy en día, como en aquel tiempo también, siempre te va a querer introducir, más allá de la fe que tú profesas, de la posición que tú tienes como hijo de Dios, te va a querer introducir a nuevas modalidades de vida, nuevas modalidades, como relativismo, donde cada uno ejerce su propia opinión y esa opinión es una verdad propia. De eso habla el relativismo y se habla muchísimo en las universidades, en las escuelas, en la calle misma, donde cada uno tiene que respetar la verdad del otro. Pero déjame decirte que eso es totalmente equivocado. Modalidades como el gnosticismo, donde yo decido si Dios existe o no existe. El ateísmo mismo, disfrazado de la evolución de Darwin, el evolucionismo, famoso evolucionismo de Darwin, donde dice esta teoría de que venimos de la mona chita. ¡Qué tremendo! Posiciones como el ateísmo disfrazado de evolución, el budismo, otras de las religiones falsas, donde te enseñan a tener paz interior, a meditar en tu ser interior, a ser buena persona, a ser un buen ciudadano, a ser caritativo. Déjame decirte, el cristianismo también enseña todo eso. Pero estas religiones son religiones disfrazadas de bondad, pero llevan otro mensaje adentro, implícito, y es el de negar a Dios, el de negar la deidad de Jesucristo. Y nosotros como iglesia estamos llamados a levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto y declarar la verdad que hay en Él, porque es la única verdad. El Señor nos dice hoy que hay una palabra verdadera, pero que no todos creerán. Déjame decirte, no todos van a creer la palabra de Dios. No muchos la van a recibir. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la Escritura. Y dale gloria a Dios que te encuentras hoy dentro de esos pocos, que has decidido a creer a Jesús, que has decidido a creer que Él murió de verdad y resucitó, y que hoy tenemos vida y vida eterna en Él y a través de Él. Bendito sea nuestro Dios. Y esta tarde quiero que vayamos todos juntos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Si tienes la Biblia ahí, por favor, abre la Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18.
Y que el Señor en esta tarde pueda bendecirnos con su palabra. Y que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de tu corazón en esta tarde. Y que pueda esa palabra que ha penetrado en tu corazón romper todo paradigma, romper todo pensamiento ajeno a la Escritura, que no está alineado a la verdad de Dios, a la verdad de Cristo Jesús. Sea el Espíritu de Dios hoy trayéndote revelación, una revelación poderosa, que es la que necesita la iglesia hoy para seguir caminando sobre la verdad que es Cristo Jesús. Dice la Escritura, porque la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, hermano, hermana, es poder de Dios. El mensaje de la cruz, la palabra de Dios, es locura para los que se pierden, es locura para los que no han entendido quién es Cristo o han rechazado a Cristo porque han decidido creer en dioses paganos, en dioses falsos, que no tienen ni ton ni son, que no predican la salvación ni la vida eterna, sino vivir una vida buena aquí en la tierra y la prosperidad aquí en la tierra. Eso es locura para ellos, como lo fue locura para aquellos que cuando yo llevaba mi Biblia a la escuela me caraturaban de loco, de chiflado, estás enfermo, se burlaban de mí, se reían en mi propia cara. Pero yo los miraba y les decía, gloria a Dios, Cristo te ama, Cristo te ama. Y yo no dejaba de decir, Cristo te ama y Cristo te ama, aunque eso me costara la vergüenza, el ser expuesto delante de los demás. No me interesaba. Hice la clase de cristianismo que decidí vivir y hoy sigo viviendo. Un cristianismo radical, donde enseño al mundo el carácter, la bondad de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. El mensaje de la cruz es algo que no tiene sentido para el mundo, es un delirio hoy en día. Decir de que una persona murió hace 2000 años y que resucitó para traer salvación al mundo, para muchos es un delirio, es una mentira. Hasta muchos se fastidian cuando saben que uno es cristiano. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas veces. ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy pastor, predico a Cristo vivo. Se fastidia muchas veces la gente, cambia la cara, de la sonrisa cambia a la otra cara, ¿no es cierto? Si vamos a los emojis, esa carita que tiene el labio para el otro lado. Así se pone la gente, ¿por qué? Porque es una locura para muchos, pero para nosotros es poder y salvación, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Para el mundo la cruz es sinónimo de maldición, pero también de debilidad. Hay muchos cristianos que son llamados, tú eres débil, por eso te refugias en la iglesia, vas a buscar refugio. ¿Por qué? Porque eres un débil, no tienes carácter para salir adelante. Eso es lo que llama el mundo, los perdedores, los fracasados, los aleluyitas, muchos dicen. No tienen nada que hacer y por eso van a perder tiempo en la iglesia. ¿No te ha pasado? ¿No tienes nada que hacer que te vas a la iglesia? Ponete a producir. Anda a trabajar el día domingo si no tenés nada que, si vas a ir a la iglesia, anda a trabajar mejor. Hace dinero porque Dios no te va a salvar de tu miseria. Dios no te va a poner el pan en tu mesa. Dios no te va a dar lo que necesitas o lo que necesitan tus hijos para estudiar, para salir adelante. Es tu trabajo, es tu lomo, es tu fuerza, es tu capacidad. Eso es lo que habla el mundo. Eso es lo que habla el mundo y lo que vive el mundo hoy. Pero tú y yo, como hijos de Dios, sabemos que el que nos provee, el que nos da salud, el que nos lleva adelante en la vida es nuestro Dios, es Él mismo, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, que todo lo suple conforme a sus riquezas en gloria, dice su palabra. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuál es el mensaje de esta verdad que nos hace libre? Porque déjame decirte que la libertad la recibimos de Jesús, de nuestro Dios, y a través de la Escritura, de su santa palabra. Hermano, es el mismo reino de los cielos que se manifestó. Este es el reino que se manifestó en la vida de Jesucristo. Mateo 4:17,
Jesús nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino acercado a nosotros se llamaba Él mismo, era el mismo Jesús. El mismo reino de Dios que se acercó a nosotros, Jesucristo, es su nombre. Y Jesús vino a predicarnos del arrepentimiento. Hay muchas cosas por qué tenemos que arrepentirnos. Hay muchos actos que nosotros hemos cometido en nuestras vidas por lo cual necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Aún siendo cristianos, no somos perfectos, somos pecadores, pero arrepentidos y en construcción. Si has cometido falta, si has cometido pecado, Jesús en Mateo te dice, Mateo 4:17 te dice, arrepiéntate. Arrepiéntete porque el reino hoy ha llegado a tu vida, el reino de los cielos, Jesús mismo. Podemos proceder al arrepentimiento y seguir adelante. Claro que sí, somos sus hijos, somos ovejas de su prado, linaje escogido. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. El mensaje de la cruz es el poder mismo de Dios manifestado en los hombres y que opera a favor de aquellos que han pasado de muerte a vida. Déjame decirte, el poder de la Escritura, el poder de Dios está solamente y se puede manifestar a través de los hijos de la luz, aquellos que han pasado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. El poder de las Escrituras, de la palabra de nuestro Dios, es operante solamente y exclusivamente para la iglesia de Jesucristo. Nadie puede gustar el poder de Dios, nadie puede gustar de la salvación tan grande que hemos recibido a través de Jesucristo, si no es la iglesia misma, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, porque tenemos nosotros la habilidad de poder gustar de esa salvación, del poder de la palabra de Dios, lo que hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Este poder no ha sido concedido al mundo. El mundo no puede reconocer ni experimentar esta realidad y nunca lo hará porque el mundo no creyó en Dios. El mundo no cree en Dios. Solamente aquellos que deciden creer y venir con un corazón arrepentido y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la habilidad de poder degustar de este precioso libro llamado la santa y gloriosa palabra de Dios. El mundo ha rechazado a Dios y es por eso que el mundo está como está hoy, por haberle rechazado. Dios no creó un mundo para que nosotros viniéramos a sufrir a esta tierra, para que nosotros pasásemos enfermedades, necesidades y hasta muerte. Dios creó al mundo en un estado perfecto para que tú y yo pudiéramos gozarnos en su presencia y caminar con Dios, así como lo hacía Adán y Eva en el huerto del Edén. Caminaban con Dios, con su Padre, con su Creador. Pero la perversión del corazón del ser humano ha llegado a hacer a este mundo lo que es en el día de hoy. Un mundo que se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque Dios es malo, porque Dios se ha olvidado de los seres humanos. No, porque el ser humano ha pervertido la verdad de Dios y ha decidido ir en pos de sus propios caminos. Y los caminos del ser humano son perdición. Solamente en Dios podemos encontrarnos en la vida. Hermano y hermana, quiero que lo sepas. El mundo ha rechazado a Dios. El mensaje de la cruz es un poder delegado solamente a la iglesia. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poder que se nos ha sido dado a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo que mora y habita en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Sabes que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios para el día de la redención y hemos sido empoderados para no callar, para no cerrar nuestras bocas y llevar el poder puesto en la palabra de Dios al mundo, de que Jesucristo vive. Ese es el poder que tenemos mediante el Espíritu Santo. Este es el mensaje de la verdad que hace 2000 años
En un mundo lleno de odio racial, de persecución también, lleno de conflictos, lleno de hambre, de miseria, donde la vida carecía de valor. Y más si eras pobre y no pertenecías a un estatus quo, a un estatus de círculos de alta alcurnia. No sé si te parece conocido esto hoy también. Hace 2000 años pasaba esto y hoy creo que también. Si no perteneces a un estatus quo, a un círculo de alta alcurnia de la gente, si eres pobre, te desechan. Eso pasaba en el tiempo de Jesús. Pero el mensaje de la verdad de Cristo, el mensaje de la palabra de la salvación se introdujo en esa sociedad, se introdujo en ese momento de crisis donde había mucha persecución, hermanos. Y ese es el mensaje, que Jesús nació en un pesebre humilde, que Jesús creció como un ser humano, que Jesús caminó entre nosotros, que Jesús se congregaba en la iglesia, estudiaba la Escritura, pero ese Jesús crecía lleno de gracia y del poder de la manifestación gloriosa de Dios. Y cuando fue su tiempo, Jesús entró a un desierto por 40 días, lleno del poder del Espíritu Santo. Sale de ese desierto para comenzar a predicar a un Dios vivo y a predicar que la Escritura completa se había cumplido en su persona, había de cumplirse en su persona, y que Él moriría por causa del pecado y la maldición del ser humano, y al tercer día tendría que resucitar para quitarle las llaves de la muerte a Satanás, para nunca más el cristiano que recibe a Jesucristo vea muerte espiritual, y un día veremos que nuestros cuerpos físicos jamás también verá corrupción, porque esa es la promesa que tenemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros cuerpos serán transformados. Esa es la salvación completa que recibiremos de nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, hermano. Este Jesús vino a estar entre nosotros y a proclamar valores, verdaderos valores de la vida. No tan solo a predicar un reino invisible y abstracto que no entendemos, sino hacernos entender que el reino de Dios tenía la capacidad de poder descender a la tierra y que tú y yo somos parte de ese reino hoy, y que la manifestación del reino de Dios vendría a través de la iglesia misma de Jesucristo, hermano. Y estos valores de vida que Jesús nos vino a enseñar es como primer lugar el amor mismo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesús nos vino a refrescar la memoria, lo que la Escritura decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús mismo nos enseñó a entender de que no hay mayor amor que aquel que da su vida por un amigo. Juan 15:13. Él nos vino a enseñar del perdón. Mateo 6:14-15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y qué fácil es caer en la falta de perdón. Y es tan necesario que Cristo Jesús hoy te refresque la memoria de saber que si tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos han dañado profundamente en nuestros corazones, Dios no puede perdonarnos. La forma de que recibamos perdón de parte de Dios es dando el perdón a nuestro prójimo, aunque parezca duro, aunque parezca descabellado, pero es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos a través de la Escritura. Nos vino a enseñar misericordia hacia nuestro prójimo, compasión hacia nuestro prójimo, hacia los pobres, hacia los huérfanos, hacia las viudas,
hacia los menospreciados de la sociedad. ¿Y cuánto de esto estamos poniendo hoy? Por ejemplo, hermano, ¿cuánto de esto hoy nosotros estamos dando al necesitado, al menesteroso? Hay muchos afuera de nuestros hogares. Ahí donde tú vives, yo te aseguro que en tu barrio hay mucha gente con necesidad. Estás practicando estas verdades bíblicas, estas verdades que son el poder mismo de Dios. Porque hay poder cuando tú tienes misericordia, cuando tú aplicas la misericordia hacia el desprotegido, la compasión al que menos tiene. Déjame decirte que el poder de Dios desciende para hacer una obra, para hacer obras en ese momento. Porque ese es el carácter de Dios, ese es el corazón de Dios. Si lees toda la escritura de Génesis a Apocalipsis, te vas a dar cuenta que Dios siempre, siempre mandó al tener cuidado de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, de los desprotegidos. Hermano, hermana, ese es el corazón de la escritura, el dar, porque Cristo se dio todo por su iglesia. Y estamos llamados a dar todo por la causa de Cristo, tú y yo hoy también. Quiero que lo sepas. Jesús vino a mostrarnos una mejor y excelente oportunidad de vida, no una vida de miseria y de angustias. Jesús te dice hoy, como lo dijo hace 2000 años, yo soy el camino por el que debes caminar en la vida para que no te extravíes. Porque muchos caminos y alternativas te ofrece el mundo hoy, pero solo uno te va a llevar a la paz, tanta paz que tú y yo hoy necesitamos. Jesús es el camino. Hace más de 2500 años atrás, un imperio, el imperio romano, comenzó a construir en todo el antiguo continente carreteras y autopistas que comunicaran toda Europa con Roma. Es por eso que hay un dicho tan famoso que dice, todos los caminos te llevan a Roma. Pero déjame decirte que ningún camino te lleva al Padre Celestial, a la salvación, si no es Jesucristo. Jesucristo es el único camino que te puede dar paz, tranquilidad y salvación eterna. Ningún camino que te lleva a Roma te va a dar lo que Cristo te da. Y eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Amigo, amiga que nos estás escuchando, solo Jesucristo salva, nadie más te puede salvar, ni un pastor, ni un sacerdote, ni la iglesia católica, ni la iglesia cristiana protestante, ni los mormones, ni los judíos. Nadie te puede dar salvación, solamente Jesucristo, porque Él es el camino. Yo soy la verdad, dijo Jesús, que te va a enseñar las profundidades de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, para que no caigas en la vida, para que seas un mejor ser humano, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor ciudadano, un mejor vecino, un mejor hijo de Dios. Solamente a través de Jesús. El libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en la palabra de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres. La palabra de Dios, la locura de la palabra de Dios, la locura del Evangelio, te trae libertad. Libres somos en esta verdad. Jesús vino a decirnos, yo soy la vida. Él es la resurrección y la vida a todas tus dolencias. Él es la resurrección y la vida a todos tus sufrimientos. Él es la resurrección y la vida a todas tus dolencias, tus angustias, a todo lo muerto que hay en tu vida, en tu corazón, en tu alma, por el dolor, por la angustia. Él es la vida. Él es la única alternativa. Si sufres de depresión, quiero que sepas, Jesucristo es la única alternativa a que salgas de esa depresión de una vez y por todas. Jesucristo. Cristo es la única oportunidad que tenemos hoy. Él es la salida a todos nuestros problemas. Esta es la palabra y este es el mensaje que predicamos de la cruz, que es locura para los que se pierden. Es locura para los que han rechazado a Dios, para los que han dicho, yo decido no creer en Dios. Y no porque haya falta de evidencias, porque sobran las evidencias.
El universo mismo, la creación toda, cuentan la gloria de Dios, cuentan la manifestación de un ser supremo que dio forma a este universo mismo. No es por falta de evidencias, sino por una cuestión de decisión. El hombre decide creer en Dios o no. El hombre decide decirle no a Dios o decirle sí a Dios. El hombre decide decirle a Cristo Jesús, entra a mi corazón, o decirle, no tengo tiempo para ti, Jesús, en otro momento y en otra oportunidad. Esta es la clase de evangelio que tú y yo tenemos, y el Señor te desafía hoy a que vivas la locura de la verdad del evangelio. Decídete a creer por Cristo. Y creer en Cristo, no es tan solo decir verbalmente, sí, yo creo en Cristo. El creer realmente en Jesucristo es el cambiar de actitud. Es el vivir en la fe que el Señor nos invita a vivir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el desafío, a creer en una palabra, en un evangelio, en un libro a la cual la mayoría, miles de millones de personas lo caracterizan o hablan de este libro como una locura, como una mentira, como un libro de cuentos que no tiene ni ton ni son, que no tiene ni pie ni cabeza, porque es locura para ellos. Te invito, iglesia, que a partir de hoy empieces a creer como tienes que creer, como la Escritura te enseña a creer en Jesucristo. A que comiences a santificarte, a purificar tu ser interior todos los días a través de la oración, del ayuno. Tienes tiempo de sobra. No me puedes decir, hoy pastor, no tengo tiempo para leer la Biblia, no me doy tiempo para leer tu palabra, para escudriñarla, Señor, para que me hables a través de tu palabra. No tengo tiempo ni para orar, pastor. No me vengas con eso en estos tiempos, porque no te lo creo, porque tienes tiempo de sobra para hacerte ese tiempo precioso, ese tiempo único que puedes dedicarle a tu Padre Celestial. Eso es lo que te va a identificar como verdadero cristiano, como creyente de Jesucristo. El Señor nos anima y nos desafía a que caminemos juntamente con Él y que podamos gustar de su amor inmerecido. Qué hermoso es poder decir, Señor, en oración, en profunda oración o en adoración, abrázame, Señor, y que puedas sentir ese abrazo de Dios. Que puedas sentir lo mismo que sintió Juan en el regazo de Jesús. ¡Qué hermoso! Y claro que Dios está dispuesto y Dios quiere abrazarte. Dios quiere llamarte y atraerte en su amor hacia ti. Y a que vivan una vida completa en Él. ¿Por qué te niegas? ¿Qué es lo que te hace resistir a Jesús en tu vida? Invita al Señor en esta tarde a que sea parte de tu vida, para que puedas vivir una vida de paz. Y que esa paz que solo Cristo da, puedas llevarla a tu hogar también, ahí donde estás, con tus hijos. Que cuando ellos te escuchen hablar puedan recibir la paz de Dios, que solamente Él puede dar. El Señor te invita a que te atrevas a vivir esa fe verdadera del cristianismo, un cristianismo que avanza con poder, un cristianismo que avanza con la gracia de Dios y con el amor de Dios. Y en estos tiempos de incertidumbre mundial, donde no sabemos lo que pueda pasar mañana, nosotros como iglesia de Cristo, debemos gritar a los cuatro vientos que nuestra locura tiene poder. Podemos ser locos, pero con poder, con el poder de Cristo. Y ese poder nos hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa locura de Cristo nos hace llamar a las cosas que no existen a la existencia. Porque ese es el poder de la fe, esa es la locura que nos da Cristo cuando aplicamos una fe poderosa en Él, hermano. Una fe que nos llama a cambiar el mundo. Tú y yo tenemos el poder para transformar el mundo por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo de Dios. Tenemos el poder a través de Cristo
de su palabra, de cambiar toda maldición en bendición. Y es esta palabra la que puede cambiar tu enfermedad en salud, hermano y hermana. Que pueda cambiar tus miserias en alegría, en danza, en gozo, en regocijo. Tenemos la esperanza en nuestras manos. La palabra de la verdad. La palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios mismo. Esta palabra tiene vida y tiene poder. Usémosla para la gloria de su nombre. Usemos la palabra de Dios para gloria de Dios, para gloria de su nombre. Abracemos la locura de la palabra, abracemos la locura del Evangelio, que es poder para la iglesia de Cristo Jesús hoy. Y salgamos juntos adelante como el cuerpo de Cristo, todos juntos, en armonía, en coinonía, como cuerpo de Jesucristo. Porque la única solución y la única salida hoy para el mundo es Cristo Jesús. Después de esta pandemia, después de este COVID-19, ¿cuántas otras pandemias pueden llegar a venir al mundo? El mundo no tiene esperanza, no hay esperanza en el mundo, porque la única esperanza es Jesucristo. Hay muchos caminos que te ofrece este mundo para caminar y para transitar, pero el único camino que te lleva a la salvación, a la vida eterna, a la paz verdadera, se llama Jesús de Nazaret. Iglesia, ¿por qué no oramos juntos en este momento? Oremos tú y yo en este momento. Y no importando lo que el mundo diga de la iglesia de Cristo, no importando lo que el mundo pueda llegar a decir de la santa palabra de Dios, que es locura para ellos porque no entienden a Dios, no le conocen a Dios, no lo han visto a Dios. Tú y yo, iglesia, hemos experimentado el poder de Dios, el poder glorioso de su presencia, y que su palabra es veraz, y que todo lo que leemos puede hacerse una realidad en nuestras vidas. Cuando leemos la Escritura con fe, sabiendo de que Dios tiene poder. Aleluya. Oremos al Señor. Cierra tus ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que es locura para el mundo, pero poder para nosotros, tu iglesia. Un mundo, Señor, que se está perdiendo porque ha rechazado a Jesucristo, ha rechazado tu verdad, tu palabra es verdad. Pero una iglesia que firme camina creyendo que tu palabra tiene poder para cambiar y para transformar nuestras vidas y el mundo entero. Te pido que tu presencia llegue, Señor, a cada hogar, a cada hermano, a cada hermana que nos está mirando y puedan comenzar a caminar en la vida de la mano de Jesús y con la palabra de Dios en su mente y en su corazón, meditando día y noche en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pido ahí por esos enfermos que están en la cama, que traigas sanidad. Trae sanidad, Señor, a esos cuerpos. Trae sanidad a esas almas, a esos corazones dolidos, esos corazones enfermos por el odio, por el rencor, por la falta de perdón. Que tu palabra ahora pueda cambiarlos, Señor, transformarlos y que pueda llegar la paz de Jesús a sus hogares. Si hay alguien en esta tarde que no conozca a Jesús como Salvador personal e íntimo de su vida y quieres hacerlo, quieres invitar a Jesús a tu corazón, quiero que puedas conmigo repetir esta pequeña oración para que puedas invitar a Jesús. Digo conmigo: Jesús, te doy gracias porque has venido a esta tierra a mostrarnos la salvación. Tú eres la salvación, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino es a través tuyo. Reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Te invito a que seas parte de mi vida. Te invito a que entres a mi corazón en este día. Sé mi Señor. Lávame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Límpiame de todo pecado, de toda falta. Ayúdame, Jesús, te necesito. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte, amigo, amiga, que nos escuchas, que tú eres a partir de este momento hijo de Dios. Y en el cielo hay fiesta, hay gozo por la decisión que has tomado, la decisión más importante de tu vida. Si te animas a escribir en los comentarios tu información para poder orar por ti,
podemos orar por ti, podemos comunicarnos contigo en este momento o después de este servicio. Y déjame decirte que el Señor tendrá cuidado de ti a partir de ahora, porque hoy eres tú un hijo, una hija de Él. Y nosotros, la iglesia de Cristo, nos gozamos en la presencia de Dios por tu maravillosa decisión. La mejor decisión de tu vida fue para mí la mejor decisión de mi vida y para ti sé que lo será también. En esta tarde quiero bendecirlos en el nombre de Jesús, que tengan un comienzo de semana bendita en el Señor, que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Hermano, hermana de la iglesia de Casa del Alfarero, los amo, los extrañamos, pronto nos vamos a estar viendo cara a cara. Sé que el Señor nos va a permitir hacerlo, pero mientras tanto, en nuestros hogares, cuidemos lo que tengamos que cuidar de nuestras vidas, mantengamos distancia, si vamos a salir afuera, usemos máscaras, hagamos lo que nos corresponde como hijos de Dios, como seres humanos aquí en la tierra, y dejemos que Dios haga lo sobrenatural, obre lo sobrenatural en nuestras vidas. Pero sé que serás bendito en esta semana, en el nombre poderoso de Jesús, y damos gracias a Dios. Di conmigo amén y amén. Hermano, Casa del Alfarero, iglesia, amigo, amiga que nos escuchas, que Dios te bendiga rica y abundantemente, y nos estamos mirando próximamente el día martes en los 5 minutos de Dios y el próximo jueves en el servicio de la semana de la iglesia. Dios te bendiga. Chau, chau. Bye, bye.